El olor a óleo antiguo y trementina se adhería a la piel de Elara Fuentes como una segunda naturaleza, un perfume sagrado que la aislaba del mundo. Inclinada sobre un lienzo del siglo XVII, sus dedos, manchados de pigmento, se movían con la delicadeza de un cirujano y la devoción de una monja. A sus 22 años, su vida transcurría en el silencio de su taller, una habitación olvidada en el ala oeste de la decadente mansión familiar a las afueras de Sevilla. Allí, bajo la luz de una única lámpara que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes desconchadas, devolvía el alma a santos y vírgenes olvidados. Era una maestra en reparar las heridas del tiempo sobre la tela, pero completamente incapaz de sanar el vacío que se extendía en su propio pecho, un lienzo en blanco que nadie, ni siquiera ella, tenía permitido pintar. Su historia es un laberinto de secretos y deberes. ¿Te atreves a descubrir la verdad que se esconde tras su silencio? Quédate hasta el final, porque la revelación que la espera cambiará todo lo que crees saber sobre el amor y el sacrificio. Suscríbete y comenta qué crees que oculta su familia. Elara era, ante todo, una restauradora, no solo de arte sacro, sino de la propia fachada de su linaje, los Fuentes, una familia aristocrática cuya gloria se había desvanecido como un fresco expuesto a la intemperie. Su trabajo era su único refugio, un espacio donde el control y la precisión de su pulso le otorgaban una ilusión de poder sobre su propia existencia. Cada pincelada era un acto de meditación, un susurro a las figuras piadosas que parecían comprender su confinamiento. La mansión, con sus techos altos y sus pasillos fríos y resonantes, no era un hogar, sino un mausoleo viviente. Un lugar donde los retratos de ancestros con miradas severas la juzgaban desde las paredes, recordándole constantemente el peso de su nombre y la fragilidad del legado que, sin saberlo, estaba destinada a salvar a un coste inimaginable. Su virginidad era la pieza central de esa jaula dorada. No era fruto de una convicción religiosa ni de un trauma evidente, sino la consecuencia directa de una vida de represión calculada. Su madre, una mujer de belleza marchita y voluntad de hierro, la había criado como una orquídea en un invernadero, protegida, admirada por su pureza intacta, pero nunca expuesta al mundo real. La timidez de Elara era una armadura forjada por años de control, de palabras no dichas y de miradas que advertían contra cualquier atisbo de independencia. Su cuerpo era un territorio inexplorado, un activo familiar custodiado con celo, el último tesoro en un cofre de deudas. Era el símbolo de una pureza que su padre, un hombre quebrado por la mala gestión y el orgullo, pretendía convertir en la moneda de cambio para su salvación. Un vacío sordo y persistente era el compañero constante de sus días. Se manifestaba en la quietud de las tardes, cuando el sol sevillano se filtraba a través de los ventanales sucios del taller, iluminando el polvo en suspensión. Observaba desde su ventana a las chicas de su edad, cuyas risas llegaban desde la lejanía, y sentía una punzada de anhelo tan aguda que le cortaba la respiración. El amor, el deseo, el simple acto de tomar una decisión por sí misma, eran conceptos abstractos, historias que leía en libros antiguos. Su vida era una rutina de obediencia y contención, una existencia en sepia, mientras el mundo exterior estallaba en colores vibrantes. La pasión que insuflaba en el carmesí de la túnica de un mártir era la sangre que no se permitía sentir corriendo por sus propias venas. El taller era un microcosmos de su alma. Las estanterías estaban abarrotadas de botes de pigmentos, pinceles de todos los tamaños ordenados por grosor y paños de lino impregnados de disolvente. Todo tenía su lugar, un orden meticuloso que contrastaba con el caos silencioso de sus emociones. La ventana, con sus barrotes ornamentados de hierro forjado, daba a un jardín abandonado donde las malas hierbas ahogaban a las rosas olvidadas. Era su vista diaria, un reflejo perfecto de sus propios anhelos sofocados, de la belleza que luchaba por sobrevivir bajo el peso de la negligencia. En ese espacio, Elara era a la vez guardiana y prisionera, la única habitante de un reino de belleza herida, donde el tiempo parecía haberse detenido por completo, esperando una intervención que nunca llegaba. A veces,
mientras trabajaba en el rostro de una Madonna extasiada, sus dedos se detenían a milímetros de la superficie pintada. Se preguntaba cómo sería sentir un éxtasis así, una entrega total a una fuerza superior, ya fuera divina o carnal. Imaginaba una caricia que no fuera la del pincel sobre sus nudillos, una voz que no fuera el eco de sus propios pensamientos en la quietud de la mansión. Estos destellos de rebeldía eran peligrosos y fugaces. Inmediatamente, la culpa, esa vieja conocida, se instalaba en su estómago como una piedra fría. Le habían enseñado que el deber era la forma más elevada del amor y que el deseo personal era el camino más corto hacia la ruina. Así, volvía a su trabajo, canalizando toda esa energía prohibida en la restauración de una fe que ella misma no sabía si poseía. Al final del día, cuando el último rayo de luz se retiraba del jardín, Elara limpiaba sus herramientas con una lentitud casi ceremonial. Cubría el lienzo con una tela blanca, como si arropara a un niño o amortajara un cadáver. La oscuridad y el silencio de la casa se hacían más densos, más opresivos. Se acercaba al gran ventanal y observaba su propio reflejo superpuesto al paisaje nocturno. La joven que le devolvía la mirada era una extraña de contornos borrosos, una figura etérea atrapada entre dos mundos. No se reconocía en esos ojos tristes ni en esa postura de resignación. Era un espectro en su propia vida, una obra de arte perfectamente conservada en un museo a punto de derrumbarse, esperando, sin saberlo, la llegada del único hombre capaz de comprarla y, quizás, de romperla en 1000 pedazos. La rutina de Elara comenzaba con el primer canto de un mirlo solitario en el jardín abandonado. El frío de las baldosas de mármol se filtraba a través de sus pies descalzos mientras se movía por los pasillos silenciosos de la mansión, un fantasma en su propia casa. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y a madera vieja, el perfume de la decadencia. Su día no se medía por horas, sino por rituales: el desayuno silencioso, la visita obligada al lecho de su madre y, finalmente, el encierro voluntario en su taller. Cada mañana era una réplica exacta de la anterior, un ciclo inmutable diseñado para sofocar cualquier atisbo de espontaneidad. La ciudad de Sevilla, con su bullicio y su pasión, existía en otro universo, al otro lado de los altos muros de hierro forjado que rodeaban la propiedad de los Fuentes, una frontera invisible pero infranqueable que la separaba de la vida real. Su madre, Isabel, reinaba desde una habitación con las persianas perpetuamente bajadas. Su enfermedad, una dolencia cardíaca que los médicos no lograban definir del todo, era su cetro y su corona. La mujer, de una belleza que se aferraba a sus facciones como la hiedra a un muro en ruinas, utilizaba su fragilidad como un arma de precisión. Sus suspiros eran órdenes, sus miradas cargadas de decepción eran juicios inapelables. «Solo te tengo a ti, Elara», le decía a menudo, con una voz tan suave como una telaraña, atrapando a su hija en una red de culpa y devoción. Elara le leía poesía, le cambiaba el agua de las flores y escuchaba sus lamentos sobre la gloria perdida de la familia, sintiendo cómo cada palabra de su madre añadía un nuevo barrote a su jaula emocional, un confinamiento justificado en el nombre del amor filial. El padre de Elara, Ricardo Fuentes, era una presencia fantasmal, un hombre devorado por el orgullo y la vergüenza. Pasaba sus días encerrado en el antiguo despacho, rodeado de libros de contabilidad que solo narraban una historia de fracaso. Su silencio era más pesado que cualquier grito. Cuando se cruzaba con Elara en los pasillos, su mirada se desviaba, incapaz de enfrentarse a los ojos de la hija que se había convertido en su última y más desesperada apuesta. Ella podía sentir el peso de su desesperación, la forma en que él la observaba de reojo cuando creía que no se daba cuenta. En su mirada no había afecto paternal, sino el cálculo frío de un mercader evaluando su mercancía más valiosa. Elara no era su hija, era la llave, la ofrenda, el sacrificio necesario para restaurar el honor perdido del apellido Fuentes. Las comidas en el gran comedor eran un ejercicio de tensión contenida. Se sentaban en los extremos opuestos de una larga mesa de caoba que podría haber acogido a 20 invitados, pero que ahora solo servía para acentuar la distancia entre los tres.
El único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana desgastada. Isabel picoteaba su comida. Ricardo miraba fijamente su plato, como si contuviera las respuestas a sus problemas, y Elara comía con la cabeza gacha, sintiendo cada bocado como una obligación. El aire estaba espeso de palabras no dichas, las deudas que los ahogaban, el futuro incierto, el plan que se tejía en la sombra y del que ella era el centro. En ese silencio, Elara aprendió que las peores prisiones no tienen muros visibles, sino que se construyen con silencios y expectativas. Desde la ventana más alta de su taller, Elara podía ver los tejados de Sevilla y más allá, el resplandor dorado de la Giralda al atardecer. La ciudad era una promesa vibrante, un tapiz de sonidos, olores y colores del que ella no formaba parte. Escuchaba el eco lejano de las campanas, el murmullo de las multitudes en las plazas y la música de alguna guitarra perdida en la noche. Imaginaba a las parejas paseando junto al Guadalquivir, a los amigos riendo en las tabernas, a las chicas de su edad viviendo con una libertad que para ella era tan exótica como un cuento de hadas. Esa visión le provocaba un dolor sordo, una nostalgia por una vida que nunca había tenido. Sevilla no era su ciudad, era un cuadro que solo podía admirar desde lejos, un recordatorio constante de su propio aislamiento. La mansión era un museo de glorias pasadas, muebles cubiertos con sábanas blancas como espectros, tapices descoloridos que narraban batallas olvidadas y retratos de ancestros con miradas severas que parecían juzgar la decadencia de sus descendientes. Elara sentía el peso de ese legado en cada rincón. Le habían enseñado a reverenciar el nombre de los Fuentes, a entender que su sangre conllevaba una responsabilidad ineludible. Pero ese nombre, que antes abría todas las puertas de la alta sociedad sevillana, ahora era sinónimo de deudas y de un orgullo anacrónico. Estaba atrapada no solo por sus padres, sino por generaciones de fantasmas que exigían un sacrificio para mantener viva una fachada que se desmoronaba. Su vida no le pertenecía a ella, sino a la historia de su familia, una historia que ahora exigía su futuro como pago. A veces, la monotonía se rompía con la llegada de un acreedor, un hombre de traje gris y rostro impaciente que hablaba en voz baja con su padre en el umbral de la puerta. Elara los observaba desde las sombras del vestíbulo, sintiendo una oleada de humillación ajena. Veía la espalda encorvada de su padre, la forma en que asentía con una sumisión que contradecía su porte aristocrático. Esas visitas eran cada vez más frecuentes, y tras ellas, la atmósfera en la casa se volvía aún más densa, más irrespirable. La presión financiera era un monstruo invisible que devoraba los cimientos de su hogar, y Elara empezaba a comprender que el monstruo necesitaba ser alimentado. Intuía que el festín estaba cerca, y que ella sería el plato principal, servido en una bandeja de plata para calmar su apetito insaciable. Una noche, incapaz de dormir, pasó junto al despacho de su padre y escuchó su voz, un susurro roto y desesperado al teléfono. «Es nuestra única salida. Valero es exigente, pero su oferta lo cubre todo. Ella es pura, es exactamente lo que él busca. Entiéndelo. Es un contrato, no un matrimonio de amor. Es un sacrificio por el bien de esta familia». El nombre Valero resonó en la oscuridad como una sentencia. Elara se apoyó contra la pared fría, el corazón martilleándole en el pecho. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal. No era una novia en espera, era un activo a punto de ser liquidado. La pureza que su madre había cultivado con tanto esmero no era por virtud, sino por valor de mercado. Se sintió vacía, despojada de su propia humanidad, reducida a una cláusula en un contrato. Al día siguiente, su madre la llamó a su habitación. La luz tenue apenas iluminaba la estancia, que olía a lavanda y a enfermedad. Isabel le tomó la mano, sus dedos fríos y delgados. «Una hija debe honrar a sus padres», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «Hay hombres en este mundo, Elara, que valoran la tradición, la decencia, la pureza. Hombres poderosos que pueden ofrecernos un futuro que tu padre ya no puede asegurar. A veces, el amor más grande se demuestra a través del sacrificio». No mencionó nombres ni contratos, pero sus palabras eran transparentes.
Era una petición envuelta en un mandato, una manipulación emocional perfeccionada durante años. Le pedía que renunciara a todo por ellos, presentando la venta de su vida como el acto de devoción más sublime. Esa noche, Elara regresó a su taller, el único lugar donde se sentía a salvo. Se detuvo frente a un lienzo que estaba restaurando, una representación de Santa Inés, la mártir virgen que fue entregada como sacrificio. La luz de la lámpara iluminaba el rostro de la santa, una mezcla de miedo y resignación extática. Elara extendió la mano y rozó la superficie pintada, sintiendo el frío del barniz antiguo. En los ojos de la mártir vio su propio reflejo, el de una joven atrapada entre el deber y un deseo de libertad que apenas se atrevía a nombrar. Comprendió con una certeza desoladora que su destino estaba sellado. La estaban preparando, puliendo y conservando, no para una vida propia, sino para ser entregada. Era una obra de arte, valiosa por su estado intacto, a punto de ser vendida al coleccionista más oscuro. El día en que Damián Valero llegó a la mansión de los Fuentes, el cielo de Sevilla estaba cubierto por una capa de nubes plomizas que amenazaban con una tormenta contenida. Elara lo vio, desde la ventana de su taller, no como un hombre, sino como una interrupción. Un sedán negro de un lujo tan discreto que resultaba casi obsceno, avanzó por el camino de grava con un crujido lento y deliberado, como si estuviera devorando la distancia. El vehículo se detuvo frente a la escalinata de piedra desgastada, un monolito de modernidad y poder en medio de la decadencia romántica de su hogar. Durante un largo minuto nadie salió. El coche permaneció allí, con los cristales tintados, ocultando a su ocupante, un punto oscuro y silencioso que absorbía toda la luz y la esperanza del jardín, un presagio metálico de lo que estaba por venir. Cuando la puerta se abrió, el hombre que emergió parecía tallado en el mismo material frío y caro que su coche. Damián Valero era más alto de lo que había imaginado, con un traje de corte impecable que no parecía pertenecer a aquel mundo de paredes desconchadas y glorias marchitas. Su cabello oscuro estaba salpicado de hebras plateadas en las sienes, y su rostro era una máscara de control impasible, de facciones duras y una mandíbula que sugería una voluntad inquebrantable. No miró hacia la casa, sino que se tomó un momento para observar el jardín abandonado, sus ojos grises barriendo la maleza con una expresión indescifrable. Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa. Era la mirada de un conquistador, evaluando el territorio que estaba a punto de anexionar, un hombre que no veía belleza en las ruinas, sino simplemente una debilidad que explotar. La llamada de su padre fue un susurro tenso y urgente a través de la puerta del taller. Elara bajó las escaleras, sintiendo cómo cada peldaño la acercaba a un patíbulo invisible. En el gran salón, donde los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían una congregación de fantasmas, Damián Valero esperaba de pie junto a la chimenea apagada. Su padre, Ricardo, se movía a su alrededor con una deferencia servil que a Elara le revolvió el estómago. Isabel, su madre, había sido acomodada en un sillón, envuelta en un chal de cachemira, desempeñando su papel de frágil matriarca con una maestría consumada. La presencia de Valero llenaba la habitación, un campo de fuerza, de silencio y poder que reducía a sus padres a meros actores secundarios en el drama de su propia ruina. Él era el centro de gravedad, y todo, incluida ella, estaba siendo arrastrado a su órbita. «Esta es mi hija, Elara». La voz de su padre sonó hueca, como la de un subastador presentando el lote final. Por primera vez, los ojos grises de Damián se posaron directamente sobre ella. La mirada no fue lasciva ni curiosa, sino algo mucho más inquietante. Fue una evaluación, un escrutinio lento y metódico que la recorrió de la cabeza a los pies, deteniéndose en sus manos manchadas de pigmento y en la tensión de su postura. Duró apenas unos segundos, pero Elara se sintió despojada, analizada y tasada como una de las pinturas que restauraba. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y desprovista de cualquier inflexión. «Señorita Fuentes». No fue un saludo, sino una constatación, el reconocimiento de un activo que había venido a reclamar. El sonido de su nombre en sus labios la hizo sentir extrañamente profanada.
Un torbellino de emociones contradictorias se desató en su interior. La humillación ardía en sus mejillas, una furia impotente contra sus padres y contra este hombre que la miraba como si fuera una ecuación a resolver. Sin embargo, bajo la ira y el miedo, algo más profundo se agitó. En la profundidad de aquellos ojos grises, más allá de la frialdad calculada, creyó vislumbrar un vacío abismal, una soledad tan vasta y antigua como la de la propia mansión. Era un atisbo fugaz de una herida oculta, una fractura en la superficie pulida de su poder. Esa percepción la desarmó por completo. El monstruo que había imaginado tenía una grieta, y esa grieta, por alguna razón aterradora, la atraía. Se encontró preguntándose qué clase de dolor podría forjar a un hombre con un control tan férreo sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodeaba. Damián Valero no perdió el tiempo en formalidades. Se dirigió a su padre, pero su mirada volvía a Elara intermitentemente, asegurándose de que ella fuera la principal oyente de sus palabras. Habló del acuerdo con una franqueza brutal, exponiendo los términos de la transacción que salvaría el nombre de los Fuentes a cambio de su mano en matrimonio. Utilizó palabras como contrato, cláusulas y obligaciones con la misma naturalidad con la que otros hablaban de amor o de afecto. No había ni rastro de romanticismo o de pretensión. Era un negocio, puro y duro. Estaba comprando una esposa con la misma falta de emoción con la que habría adquirido una nueva empresa. La honestidad de su planteamiento era, en cierto modo, más cruel que cualquier engaño, pues no le dejaba a Elara ni el consuelo de una mentira piadosa. En un impulso que nació de las profundidades de su orgullo pisoteado, Elara levantó la barbilla y sostuvo su mirada. No dijo nada, no podía, pero sus ojos, normalmente tímidos y huidizos, se clavaron en los de él con una intensidad silenciosa. Fue un acto de desafío minúsculo en el gran esquema de su rendición, una declaración muda de que, aunque pudieran vender su futuro, su alma seguía siendo suya. Quería que él viera que no estaba adquiriendo un objeto dócil, sino una persona con una voluntad propia, por muy reprimida que estuviera. Era todo lo que tenía, esa pequeña chispa de resistencia, en medio del naufragio, y se la arrojó como un guantelete silencioso, esperando ver si él, el hombre que todo lo compraba, era capaz de reconocer algo que no tenía precio. Por un instante infinitesimal, la máscara de Damián Valero se alteró. No fue una sonrisa ni un ceño fruncido, sino un casi imperceptible endurecimiento de su mandíbula, un destello de sorpresa en el fondo de sus ojos grises. Reconoció el desafío. Había esperado lágrimas, sumisión o miedo, pero encontró una dignidad silenciosa y desafiante que no encajaba en los parámetros de su transacción. La había subestimado. Vio más allá de la Virgen protegida y vislumbró a la mujer que se escondía debajo, una complejidad que, evidentemente, no había anticipado. El interés que ahora mostraba ya no era el de un coleccionista, sino el de un estratega que se encuentra con un oponente inesperado. La semilla de una fascinación mutua y peligrosa había sido plantada en ese cruce de miradas, un reconocimiento silencioso de que su contrato sería mucho más complicado de lo que ambos habían previsto. El encuentro terminó tan abruptamente como había comenzado. Damián asintió una vez, un gesto seco hacia su padre, y se marchó sin una palabra más de despedida. Elara lo observó alejarse, su figura alta y solitaria recortada contra la luz grisácea de la tarde. El sonido del motor del sedán al arrancar fue definitivo, el cierre de un trato irrevocable. El coche desapareció por el camino de grava, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que el de antes, un vacío ahora impregnado de su presencia y del olor a ozono que precede a la tormenta. Se quedó inmóvil en medio del salón, sintiendo el peso de su destino recién sellado. Ya no era solo la hija de los Fuentes, la restauradora de santos rotos. Ahora era la prometida de Damián Valero, una pieza en su tablero, un enigma que él había decidido poseer. Esa noche, Elara no pudo trabajar. Se sentó en la penumbra de su taller. El olor a óleo y trementina ya no era un consuelo, sino el aroma de su propia jaula. Miró sus manos, las herramientas de su único refugio, y comprendió que ahora pertenecían a otro. Habían sido compradas.
El rostro de Damián Valero se superponía al de la santa mártir en el caballete. Sus ojos grises y vacíos la observaban desde el lienzo. La tormenta finalmente estalló fuera, el sonido de la lluvia golpeando los cristales como un lamento. Por primera vez en su vida, Elara no sintió miedo de la soledad de la mansión, sino del mundo que la esperaba más allá de sus muros. Un mundo personificado en un hombre que le había ofrecido la salvación a cambio de todo lo que era. Un hombre cuya frialdad prometía quemarla hasta los cimientos. Los primeros días en el ático de Damián Valero fueron una lección de autocontrol. El estudio de Liria era un santuario congelado en el tiempo, un espacio tan íntimamente personal que Elara sentía que estaba profanando una tumba con cada paso. El olor a óleo seco y trementina, tan familiar para ella, aquí se sentía ajeno, impregnado de la esencia de otra mujer. Se movía con un cuidado reverencial entre los caballetes cubiertos por sábanas blancas, que parecían pequeños fantasmas esperando ser despertados. No se atrevía a tocar nada sin el permiso explícito de Damián. Su presencia, incluso en ausencia, era una fuerza opresiva, un recordatorio constante de que ella no era más que una herramienta contratada, unas manos expertas compradas para llevar a cabo la tarea más extraña y dolorosa que jamás hubiera imaginado: resucitar el arte de su predecesora. Damián le había dado una única instrucción, con una voz desprovista de emoción que contradecía la tormenta que se adivinaba en sus ojos grises. No pregunte, solo trabaje, devuélvales el color, la forma que ella pretendía darles, haga lo que sea necesario para terminarlos. Cada palabra era una barrera, un muro de acero entre ellos. Él le mostraba los pigmentos que Liria usaba, los pinceles que prefería, todo con la distancia de un curador de museo explicando una exposición. Pero Elara percibió el temblor casi imperceptible en sus manos al señalar un tubo de carmesí de alizarina, el color de la sangre y la pasión. Comprendió que aquel contrato no era solo sobre arte, era un ritual de duelo, y él la había elegido a ella como la suma sacerdotisa, obligándola a participar en una ceremonia cuyo significado profundo se le escapaba por completo. Cuando finalmente retiró la primera sábana, el aliento se le quedó atrapado en la garganta. El lienzo revelaba un rostro de mujer a medio pintar, unos ojos que la miraban con una intensidad febril y una boca que parecía a punto de gritar o de besar. El estilo de Liria era todo lo contrario al suyo. Era visceral, caótico, lleno de pinceladas audaces y una emoción cruda que desbordaba los límites de la tela. Elara, con su técnica meticulosa y su control casi quirúrgico, se sintió una impostora. ¿Cómo podía ella, una virgen criada en el silencio y la represión, comprender y completar la obra de una mujer que parecía haber vivido y amado con la ferocidad de un incendio? Tocar aquel lienzo fue como poner la mano sobre el corazón aún caliente de una desconocida, un acto de una intimidad aterradora. La rutina se estableció con una rigidez monacal. Elara trabajaba desde el amanecer hasta que la luz artificial del estudio forzaba sus ojos. Damián no aparecía durante el día, pero ella sentía su vigilancia constante. A veces, al volver de noche a la habitación de invitados que le habían asignado, encontraba una bandeja con una cena ligera junto a la puerta. Un gesto impersonal, casi mecánico, pero que rompía la frialdad absoluta del contrato. Una noche, encontró junto al plato una taza de té de manzanilla. Era el mismo que su madre le preparaba para calmar los nervios. El detalle, tan pequeño y tan específico, la desarmó. ¿Era una coincidencia o una forma calculada de mostrarle que la observaba, que conocía sus debilidades? La ambigüedad de aquel gesto la mantuvo despierta, preguntándose sobre el hombre que se escondía tras la máscara del magnate. La tensión comenzó a materializarse en pequeños rituales. Damián empezó a aparecer en el umbral del estudio por las noches, sin entrar, simplemente observándola trabajar en silencio desde la distancia. No decía nada. Se quedaba de pie, una silueta oscura contra la luz del pasillo, durante 10, a veces 20 minutos. Elara sentía su mirada en la nuca como una presión física. Fingía concentrarse en el lienzo, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso, consciente de su presencia.
El silencio entre ellos no era vacío, sino que estaba cargado de preguntas no formuladas, de dolor compartido y de una curiosidad peligrosa. Era un pulso mudo, una batalla de voluntades en la que ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso, atrapados en la órbita del fantasma de Liria. Una noche, mientras luchaba con una veladura especialmente compleja en un paisaje tormentoso, él rompió el silencio. Ella odiaba ese color, dijo, su voz grave resonando en la quietud del estudio. Decía que el azul de Prusia era el color de la melancolía fingida. Elara se sobresaltó, casi dejando caer el pincel. Se giró para mirarlo. Él había entrado en el estudio por primera vez mientras ella trabajaba. Estaba a pocos metros, sus ojos fijos en el lienzo. La información era íntima, un fragmento de la vida de Liria que no se encontraba en los pigmentos. Al compartirlo, Damián había abierto una grieta minúscula en el muro que los separaba. Elara simplemente asintió, incapaz de hablar, pero su corazón latía con una fuerza desbocada. Ya no solo restauraba un cuadro, estaba entrando en un recuerdo. A partir de esa noche, sus visitas se hicieron más frecuentes y menos distantes. A veces le llevaba una copa de vino que dejaba en una mesita auxiliar antes de retirarse a un rincón para observar. Empezaron a hablar, pero nunca de ellos mismos. Hablaban del arte, de la teoría del color, de la composición. Eran conversaciones técnicas, seguras, pero el subtexto era abrumador. Cuando Elara le explicaba cómo la luz debía incidir en una figura para transmitir anhelo, en realidad le estaba hablando de su propia soledad. Cuando Damián le contaba por qué Liria prefería los trazos violentos a las líneas suaves, en realidad le estaba describiendo la naturaleza de la mujer que había amado y perdido. Estaban construyendo un puente entre ellos, utilizando las pinturas de Liria como los cimientos de una intimidad que no se atrevían a nombrar. El dilema moral de Elara se convirtió en una tortura diaria. Se descubría a sí misma esperando sus visitas nocturnas, con una ansiedad que era mitad miedo y mitad deseo. El hombre que la había comprado, que la había reducido a un par de manos hábiles, se estaba transformando ante sus ojos en un ser complejo, herido y fascinante. Se sentía profundamente culpable. Culpable por sentir esa atracción en el santuario de su esposa muerta. Culpable por desear al hombre que representaba su propia humillación y la salvación de su familia. Y sobre todo, culpable por empezar a sentir celos de un fantasma, de una mujer cuyas pasiones ahora fluían a través de sus propios dedos, manchando no solo el lienzo, sino también su alma. Un día, mientras trabajaba en un detalle minucioso, Damián se acercó por detrás para señalar algo en el lienzo. Su mano rozó la suya. Fue un contacto fugaz, la tela de su camisa contra la piel de su muñeca, pero para Elara fue como una descarga eléctrica. Su cuerpo, un territorio virgen y dormido, despertó con una violencia que la dejó sin aliento. Se apartó bruscamente, el corazón martilleándole en las sienes. Él retiró la mano al instante. Su rostro, una máscara impenetrable, pero ella vio la tensión en su mandíbula, el oscurecimiento de sus ojos. Ambos habían sentido la descarga. La barrera invisible entre ellos se había roto, y el aire del estudio se llenó de una electricidad palpable, la promesa de una tormenta mucho más devastadora que cualquiera de las que Liria había pintado. El deseo, esa fuerza que había reprimido durante toda su vida, comenzó a florecer en la oscuridad del estudio como una planta venenosa y hermosa. Se manifestaba en la forma en que su piel se erizaba cuando él entraba en la habitación, en el temblor de sus manos al mezclar los colores bajo su atenta mirada, en los sueños confusos y febriles, en los que el rostro de Damián se superponía al de los santos que solía restaurar. Odiaba esa vulnerabilidad, esa pérdida de control sobre su propio cuerpo y sus emociones. Había pasado toda su vida construyendo un caparazón para protegerse, y este hombre, con su silencio y su dolor, lo estaba resquebrajando sin siquiera intentarlo. La elección entre la seguridad de su autocontrol y el abismo de aquel deseo prohibido se convirtió en su campo de batalla interior. Damián también luchaba. Elara podía verlo en la forma en que apretaba los puños cuando ella se mordía el labio inferior en un gesto de concentración,
en la manera en que su respiración se volvía más profunda, cuando el olor a trementina se mezclaba con el perfume sutil de su piel. Él se había rodeado de objetos sin vida para protegerse del dolor de volver a sentir, pero ella era un ser vivo, vibrante, que insuflaba alma no solo a los lienzos, sino también al aire viciado de su existencia. La había contratado para resucitar un fantasma, pero en el proceso ella estaba despertando algo en él, algo que creía muerto y enterrado junto a Liria. Se resistía con todas sus fuerzas, aferrándose al duelo como a un salvavidas, porque ceder a lo que sentía por Elara le parecía la traición definitiva. Una noche de lluvia torrencial, mientras los relámpagos iluminaban intermitentemente el estudio, Elara se encontró con un problema técnico insuperable en un autorretrato de Liria. La expresión de los ojos se le resistía, no lograba capturar la mezcla de desafío y tristeza que el boceto original insinuaba. Frustrada, dejó caer los pinceles y se cubrió el rostro con las manos. Sintió una presencia a su lado y al levantar la vista, encontró a Damián de pie junto a ella, más cerca que nunca. No dijo nada. Simplemente tomó un paño limpio y con una delicadeza que la dejó paralizada, le limpió una mancha de pintura de la mejilla. Sus dedos apenas rozaron su piel, pero el gesto fue de una intimidad tan abrumadora que a Elara se le llenaron los ojos de lágrimas. «Esos ojos», susurró él, su voz ronca, la mirada perdida en el lienzo. Nunca miraban lo que tenían delante, siempre miraban a través de las cosas buscando algo que no estaba allí. La confesión fue un regalo envenenado, la llave de un secreto que le permitió a Elara comprender la expresión que buscaba. Pero también era una barrera. Seguía hablando de Liria, siempre era Liria. En un impulso de desesperación y valentía, Elara le sostuvo la mirada. «¿Y usted?», preguntó en voz baja, la pregunta cargada de un significado mucho más profundo. «¿Qué es lo que mira cuando me ve a mí trabajando en sus cuadros?». Quería saber si él la veía a ella, a Elara, o si solo era un par de manos, un fantasma que habitaba el cuerpo de una extraña. La pregunta lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Damián retrocedió un paso, como si las palabras de Elara lo hubieran quemado. Su rostro se endureció, la máscara de frialdad volviendo a su lugar, pero sus ojos eran un caos de emociones contradictorias. La deseaba. Lo vio con una claridad aterradora, pero también la odiaba por hacerlo sentir de nuevo, por perturbar la paz estéril de su duelo. «Usted es parte de un contrato, señorita Fuentes», respondió, su voz cortante como el hielo. «No olvide cuál es su lugar aquí». La crueldad de sus palabras fue un intento desesperado de reafirmar el control, de empujarla de vuelta a la caja en la que él mismo la había metido, pero era demasiado tarde. Ambos sabían que las fronteras del contrato se habían disuelto. Herida y humillada, Elara se volvió hacia el lienzo, dándole la espalda. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «Entonces quizás el contrato debería especificar que no me mire de esa manera». Fue el acto más desafiante de su vida. No solo se enfrentaba al hombre que controlaba su destino, sino que también estaba reconociendo en voz alta la tensión sexual que vibraba entre ellos, sacándola de las sombras y poniéndola bajo la luz cruda del estudio. Lo retó a negar lo que ambos sentían, a seguir fingiendo que todo aquello era solo un negocio. Se quedó inmóvil, esperando la explosión, la orden de que se marchara, el final de todo. El silencio que siguió fue el más tenso y largo de su vida. Elara sintió su calor a su espalda antes de oír sus pasos. Se había acercado de nuevo tan cerca que podía sentir la respiración de él en su nuca. «No sé de qué manera la miro», dijo él, su voz un susurro grave y roto junto a su oído, enviando un escalofrío por toda su columna vertebral. La frase era una mentira y una verdad al mismo tiempo. Era una negación y una confesión. Él no quería saberlo. No quería ponerle nombre a la emoción que ella despertaba en él, porque hacerlo sería admitir que Liria ya no era la única mujer que ocupaba sus pensamientos. La proximidad de su cuerpo, el sonido de su voz tan cerca, era una tortura y una promesa. Elara cerró los ojos, atrapada entre el deber de apartarse y un deseo abrumador de girarse y caer en sus brazos. Él no la tocó, pero se quedó allí, a milímetros de ella.
durante lo que pareció una eternidad. El Ara podía oler el aroma caro de su traje, mezclado con el olor a lluvia en su ropa y el perfume de la pintura. Era una sinfonía de contradicciones, como el hombre mismo. Finalmente, él se apartó con la misma brusquedad con la que se había acercado y salió del estudio sin decir una palabra más, dejándola sola con el eco de su confesión a medias y un corazón que latía con la furia de un animal enjaulado. Se apoyó en el caballete, temblando. La tensión había llegado a un punto de no retorno. La siguiente vez que se acercaran, sabía con una certeza aterradora, no habría palabras ni contratos que pudieran detener la colisión inminente. La tormenta se desató sobre la ciudad con una furia bíblica, convirtiendo el cielo de Sevilla en un lienzo negro rasgado por relámpagos. Dentro del ático, el silencio era aún más denso, roto solo por el golpeteo violento de la lluvia contra los ventanales y el suave rasgueo del pincel de El Ara sobre la tela. Estaba obsesionada con el autorretrato de Liria, con la mirada desafiante y rota de la mujer que la precedió. Damián no se había movido de su rincón en más de una hora, una estatua de sombras que la observaba con una intensidad que le quemaba la piel. El aire del estudio crepitaba, cargado de una electricidad que no provenía de la tormenta, sino de la insoportable tensión entre ellos, una cuerda a punto de romperse por su propio peso, vibrando con años de dolor y meses de deseo contenido. De repente, con el estruendo de un trueno que pareció sacudir los cimientos del edificio, todo se volvió negro. La luz del estudio se extinguió, las pequeñas lámparas se apagaron y el resplandor digital de los aparatos electrónicos desapareció, sumiéndolos en una oscuridad absoluta y primitiva. El Ara soltó un pequeño grito ahogado, más por la sorpresa que por el miedo. El sonido de su propia respiración se volvió ensordecedor en el vacío. Ya no podía ver a Damián, pero lo sentía. Su presencia, antes, confinada a un rincón, ahora llenaba cada partícula de aire a su alrededor. Estaban solos, atrapados en la negrura, con los fantasmas de Liria danzando invisibles entre ellos, y el mundo exterior reducido al lamento furioso de la lluvia y el viento que aullaba como un alma en pena. Un relámpago cegador iluminó la estancia por un instante, un flash de magnesio que congeló la escena en un cuadro macabro. Damián ya no estaba en su rincón, estaba de pie, a pocos pasos de ella, y su rostro, por primera vez, estaba completamente desnudo. La máscara de control se había hecho añicos, revelando no la frialdad del magnate, sino el pánico primordial de un niño perdido en la oscuridad. Sus ojos grises, dilatados, no miraban a El Ara, sino al vacío, como si en la negrura viera algo terrorífico que solo él podía percibir. En esa fracción de segundo, ella no vio al hombre que la había comprado, ni al viudo atormentado. Vio a un ser humano despojado de todas sus defensas, aterrado y profundamente solo. La visión se le grabó en la retina con la fuerza de una quemadura. Ella odiaba las tormentas. Su voz rasgó la oscuridad, despojada de su timbre autoritario, convertida en un susurro roto y áspero. La noche que murió, el cielo estaba así, roto. Discutimos. Una estupidez, no recuerdo ni por qué. Se marchó en el coche furiosa y yo la dejé ir. La dejé irse con esta misma lluvia golpeando las ventanas, con este mismo olor a ozono en el aire. Cada palabra era una piedra que arrojaba al pozo de su culpa, un eco de un dolor tan profundo que parecía no tener fondo. No estaba hablando con El Ara, sino confesándose a la propia oscuridad, al fantasma de la tormenta que volvía una y otra vez para recordarle su fracaso, su imperdonable pasividad en el momento que definió el resto de su vida. El Ara sintió cómo la confesión de Damián se anclaba en su propio pecho, un dolor vicario que le robó el aliento. En ese momento ya no había contrato, ni arte, ni clases sociales. Solo existía un hombre que se ahogaba en su propio pasado, y ella, que había pasado su vida reparando las heridas de otros en la tela, sintió un impulso irrefrenable de sanar una herida real. En un acto de pura transgresión, rompiendo la barrera invisible que siempre los había separado, extendió su mano en la oscuridad. Sus dedos temblorosos buscaron a ciegas, rozando el aire frío, hasta que encontraron la tela de su chaqueta,
y luego la piel helada de su mano. La aferró con una delicadeza firme, un ancla en medio de su naufragio personal, un gesto que decía más que cualquier palabra. Él no se apartó. Por el contrario, sus dedos se cerraron sobre los de ella con una fuerza desesperada, casi dolorosa, como si se aferrara a la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. El contacto pareció romper un dique dentro de él. La oscuridad, no la soporto, admitió, su voz ahora un murmullo apenas audible por encima de la tormenta. Es entonces cuando el silencio se vuelve demasiado ruidoso. El silencio que ella dejó. Intenté llenarlo con todo esto. Un gesto vago de su cabeza abarcó el estudio invisible, pero no funciona. Siempre vuelve, y yo estoy solo en medio de él. Era la confesión definitiva de su fracaso, el reconocimiento de que toda su fortuna y su poder no servían de nada contra el vacío que lo devoraba desde dentro. La vulnerabilidad de Damián le dio a Elara el coraje para expresar la suya. Su voz, cuando habló, era un hilo tembloroso en la penumbra. Yo también tengo miedo, confesó apretando su mano, pero no de la oscuridad. Tengo miedo de que cuando todo esto acabe, cuando el último cuadro esté terminado, me dé cuenta de que solo he sido un fantasma habitando el cuerpo de otra persona. Tengo miedo de que, cuando me mira, en realidad no me vea a mí, sino a ella, un simple reemplazo para llenar su silencio. Sacó a la luz su mayor temor, la duda que la carcomía desde el primer día. Ser solo una herramienta, un eco, una restauradora no solo de arte, sino de la vida de un hombre que amaba a una muerta. Sus palabras parecieron sacudirlo. Sintió cómo tiraba suavemente de su mano, obligándola a dar un paso hacia él en la oscuridad. Estaban tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en su rostro. Otro relámpago iluminó sus facciones, esta vez a centímetros de las suyas. Sus ojos grises ya no miraban al vacío, sino que estaban clavados en los de ella, una vorágine de emociones que la absorbía por completo. «Cuando te miro, Elara», dijo, su voz ronca y cargada de una emoción que nunca antes le había escuchado, «veo la única persona que se ha atrevido a entrar en esta oscuridad conmigo. No veo un fantasma, veo la luz». La palabra luz resonó entre ellos, una promesa y una absolución. Esa confesión fue la chispa que incendió el aire. El mundo se contrajo a ese pequeño espacio entre sus bocas. Él se inclinó, eliminando la última distancia que los separaba, y ella alzó el rostro para recibirlo. El primer beso fue una colisión, un acto de desesperación y necesidad mutua. No hubo ternura, sino una urgencia salvaje, una fusión de dos soledades que se reconocían en la tormenta. Sabía a lluvia, a la salinidad de las lágrimas, que Elara no se había dado cuenta de que estaba derramando, y al sabor metálico del anhelo reprimido durante demasiado tiempo. Fue un acto de transgresión total, la aniquilación del contrato, del pasado y de la culpa, un instante de pura verdad en medio de la oscuridad más profunda. El beso se transformó, pasando de la desesperación a una exploración febril y profunda, un lenguaje que ambos entendían a la perfección. Sus manos, que antes solo habían conocido la delicadeza de los pinceles, se enredaron en su cabello con una posesión recién descubierta, mientras las de él la sujetaban por la cintura, atrayéndola contra su cuerpo como si temiera que pudiera desvanecerse. En ese abrazo, en esa entrega total, Elara dejó de ser la virgen contenida, la hija obediente, para convertirse en una mujer que reclamaba su propio deseo. Y Damián, por primera vez en años, no era el viudo de Liria ni el magnate implacable. Era simplemente un hombre, roto y vulnerable, que se permitía sentir de nuevo, encontrando en los labios de Elara un perdón que no sabía que buscaba y un futuro que no creía merecer. La luz del alba que se filtraba por los inmensos ventanales del ático era cruelmente nítida, desinfectando con su claridad la oscuridad febril de la noche anterior. Elara despertó sola en la cama de invitados, el eco del beso de Damián todavía vibrando en sus labios como una quemadura. La tormenta había pasado, llevándose consigo la confesión, la desesperación y esa frágil conexión forjada en la negrura. Ahora, el silencio del apartamento era diferente. No era un silencio de duelo,
sino uno de recriminación, un vacío ensordecedor que gritaba la magnitud de su transgresión. Se llevó los dedos a la boca, intentando capturar el fantasma de su calor, pero solo encontró la frialdad de su propia piel. Por un instante glorioso y aterrador, había dejado de ser una restauradora para convertirse en una mujer viva, y ahora, en la soledad de la mañana, temía que ese acto de vida hubiera sido su sentencia de muerte emocional. Damián había desaparecido. No había nota, ni un mensaje, solo la bandeja del desayuno dejada junto a su puerta, un retorno a la impersonalidad de su contrato que se sintió como una bofetada. Se movió por el ático como un espectro, cada objeto de lujo un recordatorio de la distancia, insalvable entre ellos. Entró en el estudio, ahora bañado por una luz pálida y matutina. El aire todavía olía a lluvia y a ozono, pero la electricidad se había disipado, dejando un residuo de vergüenza. Se acercó al autorretrato de Liria, el lienzo que había sido testigo de su rendición. El rostro de la mujer muerta parecía mirarla con una mezcla de compasión y triunfo. El estudio, antes un santuario de arte, se había convertido en el escenario de un pecado delicioso y devastador, y el ara se sintió como una profanadora que, en el acto de dar vida, había mancillado un lugar sagrado. La culpa, una vieja conocida de su vida en la mansión, regresó con una fuerza renovada. Había traicionado el propósito mismo de su presencia allí. No había sido contratada para enamorarse del viudo, sino para resucitar a su esposa en la tela. Se había permitido caer en un momento de debilidad, confundiendo la vulnerabilidad de un hombre roto con una invitación a su corazón. El beso no había sido un acto de amor, se repetía a sí misma con ferocidad, sino un espasmo de dos almas ahogándose que se habían aferrado la una a la otra como un salvavidas. Se sentía sucia, no por el acto en sí, sino por la esperanza que había permitido que floreciera en su pecho. Había olvidado su lugar, había olvidado que era una pieza en un acuerdo, y esa amnesia momentánea ahora la consumía con un arrepentimiento helado. Intentó volver al trabajo, buscando en la disciplina de su arte un ancla contra el caos de sus emociones. Pero sus manos, que la noche anterior se habían aferrado a Damián con una posesión desconocida, ahora temblaban al sostener el pincel. Cada color que mezclaba en la paleta le recordaba la intensidad de sus sentimientos. Cada trazo en el lienzo se sentía como una mentira. ¿Cómo podía seguir canalizando la esencia de Liria cuando su propia esencia se había desbordado de una manera tan irrevocable? El arte, que siempre había sido su refugio y su única forma de expresión controlada, se había convertido en un tribunal. Los ojos de Liria en el autorretrato ya no eran un desafío técnico, sino una acusación directa, y el ara se sintió incapaz de sostenerles la mirada, ni en el lienzo, ni en su propia conciencia. Damián no regresó hasta bien entrada la noche. El ara escuchó sus pasos en el pasillo, lentos y pesados. Contuvo la respiración, esperando que entrara en el estudio, que dijera algo, cualquier cosa, un grito, una disculpa, una explicación. Pero él pasó de largo. Más tarde, se cruzaron fugazmente cerca de la cocina. Él no la miró. Su rostro era una máscara de granito, sus ojos grises dos esquirlas de hielo. Había reconstruido sus muros, más altos e inexpugnables que nunca, y la había dejado fuera, en el frío. La frialdad con la que la trató fue infinitamente más dolorosa que cualquier palabra de rechazo. Era un borrado, una negación de que la noche anterior hubiera ocurrido. La estaba castigando con su indiferencia, convirtiendo el momento de intimidad más profundo de su vida en un episodio insignificante que debía ser olvidado. Su silencio fue un veredicto tácito. Ella había sido un error, un lapsus en su duelo perfectamente curado. La había utilizado para exorcizar un demonio en una noche de tormenta, y ahora, con la calma, la devolvía a su lugar. La empleada, la restauradora, el objeto del contrato. La humillación se asentó en su estómago como plomo fundido. El beso no la había liberado, la había encadenado a una vergüenza más profunda, revelando la verdadera naturaleza de su impotencia. Se había entregado a un hombre que nunca podría pertenecerle.
en el santuario de una mujer a la que nunca podría reemplazar. Todo su ser se contrajo de dolor, un dolor agudo y solitario que no podía compartir con nadie. Estaba atrapada en su jaula de oro, pero ahora las rejas estaban hechas de su propio deseo frustrado. Pero bajo la ceniza de la humillación, una chispa de rabia comenzó a arder, una ira sorda y lenta, no solo dirigida hacia Damián por su cobardía, sino hacia ella misma por su pasividad. Durante toda su vida había aceptado el papel que otros le habían asignado: la hija obediente, la virgen pura, la restauradora silenciosa. El beso, por muy imprudente que hubiera sido, fue la primera decisión verdaderamente suya, un acto de afirmación de su propio deseo, y no iba a permitir que él, ni nadie, lo redujera a una mancha de suciedad. No era una santa mártir en un lienzo, era una mujer de carne y hueso que había sentido, que había respondido, que se había atrevido a conectar. Esa rabia fue el primer aliento de una nueva fuerza, una determinación incipiente de que no volvería a ser borrada. Con esta nueva resolución, regresó al estudio. Se plantó frente al autorretrato de Liria y la miró directamente a los ojos. Ya no sentía culpa, sino una extraña camaradería, una comprensión. Ya no intentaba imitar a la mujer del cuadro, dialogaba con ella. Sus últimas pinceladas no fueron un acto de servidumbre, sino de emancipación, artística y personal. Insufló en la mirada de Liria no solo su dolor, sino también su propia fuerza recién descubierta, su desafío. Completó la obra no para Damián, ni para honrar a un fantasma, sino para cerrar un capítulo, para demostrarse a sí misma que podía tomar la pasión y el caos de otra mujer y darle un final coherente, un poder que ahora se sentía capaz de aplicar a su propia vida. Cuando el último trazo de barniz se secó, supo que su tiempo en el ático había terminado. Su contrato estaba cumplido. El estudio era ahora una galería completa, un testamento del talento de Liria y de su propia habilidad. Pero quedarse significaría aceptar la vida que Damián le ofrecía, una existencia cómoda y silenciosa a la sombra de un amor muerto. Significaba volver a ser un objeto, una bella pieza de colección en su museo de dolor. El miedo a lo desconocido, a enfrentarse al mundo sin la protección de los muros de una mansión o de un ático de lujo, era paralizante. Pero el terror de permanecer allí, de ver cómo la fuerza que acababa de descubrir se marchitaba en el silencio de él, era infinitamente mayor. Debía marcharse para salvarse. Empacó la pequeña maleta con la que había llegado, sus manos firmes y decididas. Sobre la impecable encimera de mármol de la cocina, dejó una nota escueta, agradeciéndole la oportunidad profesional. Junto a ella, colocó el cheque que Damián había entregado a su padre, el precio de su libertad. No era un gesto de orgullo, sino de recuperación. Estaba devolviendo el dinero, pero reclamando su valor. Sin mirar atrás abrió la puerta del ático y salió. El ruido y la vibrante luz de Sevilla la recibieron como una promesa. El miedo era un nudo en su garganta, pero la libertad era el aire que, por primera vez en su vida, llenaba por completo sus pulmones. Estaba sola, sin nada, pero se sentía más íntegra que nunca. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que el eco de Damián Valero se fue desvaneciendo hasta convertirse en un murmullo sordo en la memoria de Elara. Se había instalado en un minúsculo taller en el corazón de Triana, un espacio con las paredes encaladas y un suelo de baldosas hidráulicas desgastadas por un siglo de pasos. El olor a óleo y trementina seguía siendo su perfume, pero ahora era el aroma de su propia creación, no de la restauración de almas ajenas. La luz de Sevilla entraba a raudales por un ventanal que daba a un patio lleno de geranios, una luz honesta y cálida que no dejaba lugar a las sombras del pasado. Vivía con lo justo, vendiendo pequeños estudios de las manos de los artesanos del barrio, pero cada céntimo ganado era una afirmación de su independencia. Era pobre, anónima y por primera vez en su vida inmensamente libre. Un martes por la tarde, mientras el sol teñía de naranja los tejados del barrio, el tintineo de la campanilla sobre la puerta de su taller la sobresaltó. No era un cliente. Era un mensajero con uniforme impecable que sostenía un paquete rectangular envuelto en un sobrio papel marrón y atado con un cordel encerado.
No había remitente, solo su nombre y la dirección del taller, escritos con una caligrafía precisa y elegante que le resultó dolorosamente familiar. Su corazón, que había aprendido a latir a un ritmo tranquilo y constante, se desbocó, martilleando contra sus costillas con la furia de un recuerdo violento. Aceptó el paquete con manos que de repente se sentían torpes y extrañas. El mensajero se marchó, dejándola sola con aquel objeto que parecía pulsar con una energía contenida, un fragmento de un mundo que creía haber dejado atrás para siempre. Con una lentitud casi ceremonial, colocó el paquete sobre su mesa de trabajo, apartando botes de pigmento y bocetos a carboncillo. Sus dedos, manchados de siena tostada, deshicieron el nudo con un cuidado reverencial. El papel crujió, revelando no una pintura terminada, sino un lienzo en blanco. Un lienzo de lino belga de la más alta calidad, perfectamente tensado sobre un bastidor de cedro, una superficie inmaculada y llena de promesas, que sabía que costaba más que su alquiler de 3 meses. A su lado, anidado en un hueco del embalaje, había un único tubo de pintura, pesado y frío al tacto. Era carmesí de alizarina, el color de la pasión de Liria, el color de la sangre, el tono exacto que había sido el epicentro de su conexión y su conflicto con Damián. El aliento se le quedó atrapado en la garganta, un nudo de emoción y pánico. Debajo del lienzo, descubrió una pequeña tarjeta de un blanco cremoso y pesado. Sobre ella, escritas con la misma tinta negra y los mismos trazos angulosos y decididos, había 5 palabras que lo cambiaron todo. No era una disculpa, ni una petición, ni una declaración de amor. Era algo mucho más profundo. Para tu propia obra maestra. La frase no era de Damián el magnate, ni del viudo atormentado. Era la voz del hombre que había visto la luz en su oscuridad, el hombre que, con ese gesto, no solo reconocía su talento, sino que la liberaba por completo. No le estaba pidiendo que restaurara el pasado, sino que creara su propio futuro. Le estaba devolviendo no solo su dignidad, sino su identidad como artista, una identidad que él mismo le había ayudado a descubrir en el santuario de su dolor. El ara se quedó inmóvil en el centro de su pequeño universo, sosteniendo el lienzo en una mano y el tubo de pintura en la otra. El peso de ambos objetos parecía equilibrar el mundo. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, sino de una catarsis profunda y sanadora. Comprendió que aquel regalo no era un intento de recuperarla, sino el acto final de dejarla ir y de dejar ir a Liria. Damián había completado su duelo, y al hacerlo, le estaba entregando a ella las herramientas para empezar de verdad. El contrato del silencio, ese pacto tácito de dolor y deseo, se había disuelto no con palabras, sino con un gesto de respeto absoluto. El carmesí ya no era el fantasma de la pasión de otra mujer, era la promesa vibrante de la suya, propia, esperando ser liberada sobre la tela en blanco. Colocó el lienzo en su caballete principal, el único lugar digno de tal promesa. La luz dorada del atardecer sevillano inundó la estancia, bañando la superficie inmaculada en un resplandor casi sagrado. No sabía si volvería a ver a Damián Valero, si sus caminos estaban destinados a cruzarse de nuevo en alguna extraña simetría del destino, pero esa incertidumbre, que antes habría sido un abismo de miedo, ahora se sentía como un horizonte abierto, lleno de posibilidades. Desenroscó el tapón del tubo de carmesí, el pigmento brillando como una joya líquida. Miró el lienzo, su futuro, y por primera vez desde que era niña, una sonrisa genuina, llena de fuerza y esperanza, se dibujó en sus labios. Su obra maestra acababa de comenzar. Si esta historia ha tocado tu alma, suscríbete, dale a like y compártela. Y por favor, comenta qué crees que pintará el ara en su primer lienzo. Tu opinión nos ayuda a crear más historias como esta.